¿Cómo andan? ¿Ya terminaron clases de alguna materia? No, Ah, bueno, está bien. Eso es todo. Aparte como que hace frío, ¿no? El día de hoy. Sí, 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 yo he tenido frío. Bueno, hace rato traía esta chamarra, ya me la quité porque si no, no hago nada. No sé si así les pasa a ustedes, pero tengo esa mala costumbre. Muy bien, chicos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario sobre la clase de la semana pasada, de la parte de lípidos. ¿Recuerdan que la terminamos de ver? ¿O no se acuerdan? Sí, sí, maestra. Ok, bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a iniciar con proteínas. Sí, es una unidad un poco corta, este, pero no por eso quiere decir que no sea importante. Déjenme empezar a proyectarles. ¿Qué saben ustedes sobre las proteínas, chicos? ¿Qué me puedan decir sobre ellas? ¿Alguien tiene alguna idea? que son cadenas largas de aminoácidos. Cadenas largas de aminoácidos. Muy bien, Daniel. ¿Quién más? tienen diferentes estructuras, pueden ser primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, me parece que es la hemoglobina. Así es. Muy bien, Adrián. ¿Alguien más? Creo que hay, bueno, hay proteínas de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Así es. Muy bien, Miguel. Excelente. Así es, chicos, pues todo lo que han dicho ustedes, pues es cierto, son cadenas largas, normalmente están hechas de aminoácidos o están fabricadas de aminoácidos y aparte de los aminoácidos, pues sabemos que tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esto un poquito? ¿Ya vieron proteínas, no, chicos? ¿O no las vieron? ¿En alguna otra materia? Grandes rasgos en biología. Sí, ¿no? Vieron un poquito, ¿no? Sí, Muy bien. Pues vamos a iniciar con este tema y pues, ay, perdón, espérenme. Es que no le quité las animaciones. Voy a dejar de proyectar. Espérenme. Voy, chicos.
¿Ya la ven, chicos? Sí, ya sabe. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestra. sí, maestra. Ok, muy bien. Bueno, a modo de introducción, algo que ustedes ya habían comentado ahorita, pues ya sabemos que son moléculas que están principalmente, al igual que los eh, carbohidratos, pues están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y estas tienen nitrógeno. También algo que comentaban ahorita, las podemos encontrar en las plantas, en animales y nos dice que son esenciales para toda la vida. ¿En dónde podríamos encontrar estas proteínas si hablamos de la parte vegetal, chicos? ¿A qué les recuerda? A ver, ¿les suena la soya, por ejemplo? Podríamos tener ahí la parte de la proteína, ¿no? ¿Cierto? ¿En En dónde el más? arroz también. ¿Mande? En el arroz. En el arroz, no estoy segura. Ahí podríamos tener más carbohidratos. ¿Los frijoles? En los En los frijoles, cacahuates también, ¿no? en los cacahuates. Ahí sí pudiéramos tener esta ¿En la parte de avena? los frijoles. ¿Mande? ¿En la avena? En la avena, en las lentejas, ¿sí? Ellos sí tienen lo que son las proteínas. En el arroz no sé, me quedó ahorita la duda, pero ahorita lo checamos. Ok, nos dice que también las proteínas pues son las encargadas de formar estructuras de soporte, protección, y ya sabemos, ¿no? La parte de los cartílagos, por ejemplo, por eso es bueno comer gelatinas de vez en cuando. La piel también está ahí involucrada con las proteínas, las uñas, el pelo y el músculo, ¿no? Entonces sabemos que están a cargo de las proteínas. Nos dice también, bueno, que están construidas a base de los aminoácidos, que son unidades un poquito más pequeñas, que también ahorita nos lo comentaban sus compañeros. Pero también nos dice que estas proteínas pueden ser desdobladas para crear formas intermedias de tamaños y propiedades variables, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo han escuchado ustedes quién ha consumido, por ejemplo, el huevo crudo? ¿Alguien lo ha consumido? No, guacala. A mí tampoco se me antoja, pero bueno, hay gente que sí lo come o que sí lo acostumbra, ¿no? Y pues se dice que es una forma rápida, no sé si de energía o de proteína, porque sabemos que este tipo de proteínas pues sí es buena, pero que también necesitamos desdoblarla, porque nuestro organismo pues no es así como que ya la va a absorber, ¿no? Por ejemplo, el comer carne cruda pues también es uno de las problemáticas, ¿no? Que sí tenemos las proteínas ahí, pero nuestro organismo de cierta manera no las puede desdoblar tan fácilmente. Hay que desdoblarlas para poder encontrar tamaños un poquito más reducidos y que nuestro organismo las pueda absorber o las pueda desintegrar más fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿qué son las proteínas? Híjole, pues son biomoléculas formadas, ya dijimos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Nos habla también que conservan su actividad biológica solamente en un intervalo relativamente limitado de pH y temperatura, ¿sí? Exactamente ahorita lo que yo les comentaba, por ejemplo, si ustedes ponen el huevo en crudo, pónganlo, por ejemplo, en el sal, y ya desde ahí su actividad biológica empieza a modificarse, se empieza a cocer, se empieza a desnaturalizar esta proteína. Y ojo, también, por ejemplo, si lo sometemos a altas temperaturas, pues también podemos cambiar su actividad biológica. Y sobre todo en las carnes, que es lo más notorio, de donde pasamos de ciertas coloraciones, que ya hemos hablado de estas coloraciones, que sí a lo mejor nos traen una mejor cuestión visual, pero que lamentablemente, pues, si nos pasamos de cocimiento, pues perdemos algunas cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, el hecho a veces de comer carnes al 3/4, por ejemplo. Bueno, yo sé que por aquí Rocío me va a decir guacala también,
comer carnes 3/4, por ejemplo, pues ayuda de Esa sí cierta me voy a manera. poner maestra. ¿Mandé? Sí, esa sí está buena. Ah, esa también está buena, maestra. No lo voy a decir que no. Ok, una carne de 3/4, pues nos ayuda, es bastante aceptable porque no estamos terminando con todas estas propiedades biológicas, ¿sí? Simplemente estamos dándole una desnaturalización a esta carne cruda que nosotros tenemos y que muchas veces nuestro cuerpo pues no lo puede digerir, ¿no? También eso es importante conocerlo. Eh, ok, ya dijimos que están formados por aminoácidos y por así decirlo, así como los monosacáridos o los monocarbohidratos, pues las monoméricas, pues son los aminoácidos, ¿sí? Entonces, cada aminoácido formado, perdón, cada proteína está formada por muchos aminoácidos, ¿sí? Y el tipo de unión es el que se conoce como enlace peptídico y es el que le da la forma o le da el nombre a unas estructuras que ya también hablaban ahorita ustedes, sí, que pueden ser secundarias, terciarias o cuaternarias, ¿no? Este tipo de proteínas. Eh, bueno, ¿de qué están compuestas? Ya dijimos de qué están compuestas y nos dice que, por ejemplo, el nitrógeno representa el 16% de la masa total de la molécula, ¿sí? Nos dice que este factor 6.25 se utiliza para estimar la cantidad de proteína existente en una muestra a partir de la medición del nitrógeno. ¿Sí? Nos dice también que son polímeros de alto peso molecular, que están formadas por unidades estructurales básicas llamadas aminoácidos. Bueno, aquí me falta una S, ¿no? Aminoácidos. Así se les conoce para no poner el nombre, ¿no? Entonces están compuestas literalmente de muchos, ¿sí? Entre ellos el nitrógeno es el más importante, pero algunas también poseen, o casi todas poseen, azufre, ¿sí? Entonces, proteínas. Híjole, ¿qué podemos decir de las proteínas? Pues ya hablamos bastante, nos dice que son de gran tamaño, ¿sí? Ya sabemos de qué están formadas, son cadenas largas lineales, ¿sí? Y nos dice que las proteínas constituyen el 20% del peso corporal de los adultos, ¿sí? ¿Qué funciones? Bueno, ya hablamos también algunas, la estructura desde el músculo de nosotros, pues está dado a cargo de las proteínas, regulan, tienen esta parte de la regulación del metabolismo, por eso también son importantes. Acuérdense que, por ejemplo, los carbohidratos sí son buenos, pero no tienen tanta fibra, hay que consumirla eh, extra, de manera extra, ¿no? Sin embargo, las proteínas pues sí tienen esta facilidad, estas fibras y por lo tanto nos pueden ayudar a regular el metabolismo. También porque no nos hablan de una detoxificación, perdón, en el organismo, pues nos ayudan de cierta manera a tener buena salud, tienen funciones de inmunidad también, ¿por qué no? Y esta cuestión de energía, ¿no? Esta parte tan importante que nos mueve, que es la energía en el cuerpo humano, ¿sí? ¿Me puede dejar tantito ahí, por Sí, favor? sí, claro. Gracias. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo que les comentaba yo, pues que lo clasificamos en esenciales, ¿sí? Y los no esenciales, ¿sí? Y los semiesenciales, ¿no? Tenemos los esenciales que la fenilalanina, la leucina, la leucina, bueno, la lisina, metionina, trionina, triptofano y la valina. Esos están entre los los aminoácidos esenciales. Los no esenciales o semiesenciales, pues están todos los otros son alrededor de 23 aminoácidos, chicos. Entonces, a partir de los no esenciales, tenemos la parte de la alanina, el ácido aspartico, ácido glutámico, ¿sí? Y algunos nombres que van a ir ustedes escuchando de ahora en adelante, ¿no?
Entonces, ojo, tenemos los esenciales y los no esenciales. ¿En qué se diferencian uno del otro? ¿Alguien ha escuchado por qué esenciales y no esenciales? Porque uno los puede, bueno, digamos, uno los puede comproducir y el otro es necesario que los suministremos al cuerpo. Así es, Emilio. Este, hay algunos que están, los podemos, el cuerpo humano los produce y el otro los tenemos que consumir a partir de algunos productos o de algunas situaciones, ¿no? Entonces, nos habla, por ejemplo, también de este balance nitrogenado, ¿sí? Que necesitamos nosotros que esté presente. Entonces, aquí, por ejemplo, el balance nitrogenado que nosotros tenemos, pues es mucho a lo que nosotros podemos consumir y a lo que nosotros podemos estar perdiendo. Entonces, dice, por ejemplo, 1 gramo de nitrógeno procede a 6,25 gramos de proteína. ¿Sí? Entonces, esta parte del nitrógeno pues se elimina a través de la orina, que es la urea, ¿sí? Y por las heces. Entonces, no tenemos ningún problema en este balance, ¿sí? La verdad es que el consumir muchísima proteína, pues no nos hace daño, chicos, solo es esta cuestión de qué tipo de proteínas estamos consumiendo, ¿sí? Porque si ya estamos hablando de aquí de la urea, pues podemos estar hablando, ¿por qué no más adelante, del ácido úrico presente, ¿no? Entonces es aquí cuando empieza el balance de ciertas proteínas, ya sea proteínas de carnes blancas o carnes rojas, blandas, me refiero a carnes magras, por ejemplo, el pescado, el pollo, por ejemplo, toda esta parte de las aves, pues entra en esta cuestión, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues sí es cierto, el nitrógeno, pues sí lo podemos eliminar a través de la orina, pero también está la creación del ácido úrico y que a veces esta eliminación del ácido úrico o de la urea, pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque pues, estamos consumiendo muchísimas carnes rojas. Y es cuando vienen algunos de los problemas, ¿no? Entonces, dice, de estos 20 o 22 aminoácidos pueden ser sintetizados en los tejidos a partir de otros aminoácidos y son los llamados no esenciales. Otros no pueden ser sintetizados o no en la calidad necesaria, por lo que tienen que ser absorbidos ya sintetizados y son denominados esenciales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos dice, hay una lista de aminoácidos esenciales y no son esenciales que podemos encontrar en los cerdos y en los pollos, por ejemplo, ¿no? Pero que pues son los mismos que nosotros tenemos. Entonces, ¿de cuáles debemos nosotros de consumir? Pues nosotros debemos de consumir los esenciales, ¿cierto? Sí. Y pues los aminoácidos, los no esenciales, pues también, pero tienen que estar presentes los esenciales para poder nosotros poder sintetizarlos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras fuentes de proteínas? ¿Cómo pueden ser estas fuentes de proteína? Bueno, mucho de lo que ya conocemos, las carnes, chicos, el hígado, no sé si a alguien le gusta el hígado, a la mayoría no nos gusta mucho el hígado, ¿sí? La parte de los pescados, la leche, los huevos, las legumbres, ¿sí? Este, ¿Dónde está en mayor porcentaje? Pues sabemos que está en mayor porcentaje en las proteínas de origen animal, ¿cierto? Entonces, pues muchas veces por eso se nos dan este tipo de alimentos, más que las vegetales. Cuando ya se lleva una dieta pues altamente, o más bien muy estricta en cuestiones de carnes, pues hay que consumir más vegetales que nos puedan dar estas proteínas de cierta manera, ¿no? Porque si no, entonces empezamos a esas cuestiones del músculo, del cabello, de las uñas, pues empiezan a tener algunas problemáticas, ¿no? Mm, eh, a ver, déjenme checar, por ejemplo, bueno, ahorita les comento. Dice, las proteínas de la dieta
se usan para la formación de nuevos tejidos o el reemplazo, ¿sí? Esta cuestión plástica o esta cuestión de la piel, ¿no? Entonces dice, cuando las proteínas consumidas exceden las necesidades del organismo, ¿sí? Sus aminoácidos producen amoníaco y las aminas que se liberan en estas reacciones son altamente tóxicas, por lo que se transforma en urea en el hígado y se elimina por la orina al filtrarse en los riñones. Entonces, si ustedes se fijan, pues tampoco es así como que tengamos que excedernos en la cuestión de las proteínas, o nos da urea, nos da ácido úrico, o lamentablemente entonces después o molestamos mucho al hígado o molestamos mucho los riñones, que en este caso aquí el hígado es el que lleva la función más, eh, donde se esfuerza más, ¿cierto? ¿Sí la habían escuchado eso? No. Lo había escuchado, pero más como que se cargaban los riñones. Sí, pero acuérdate que antes de llegar a los riñones, pues sí, el hígado es el que hace el mayor trabajo, ¿no? Y ahí es cuando empieza la problemática, que también si consumimos, por ejemplo, muchas cuestiones de carnes rojas con altamente grasas, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita un ribeye, ¿por qué no? Que tiene tantísima grasa y mucha parte del colesterol, pues se va al hígado formando pues lo que es como conocemos el hígado graso, ¿no? Eh, una de las proteínas ahorita muy, muy enfocada en la parte de las dietas, chicos, pues son las algas, ¿no? Estas algas espirulinas, no sé si las han escuchado. ¿Hablas de qué? La Sí, espirulina. también las he Ah, probado. sí. Bueno, las algas espirulinas, chicos, la verdad es que tienen un gran porcentaje de proteína, no son caras, bueno, las pueden encontrar en muchas formas, ¿no? La pueden encontrar en polvo, la pueden encontrar en cápsulas, y la verdad no es nada cara. Y se utiliza mucho como suplemento alimenticio, pero la verdad es que te da mucha parte de esta proteína que nosotros ocupamos, ¿sí? Y que es algo, ¿cómo se dice? Que es una absorción directa, ¿no? Esta absorción directa y que todavía al hecho de ser algo vegetal, pues no tenemos esta cuestión de problemas de urea, no tenemos problemas en los riñones. Entonces, también es muy importante ver de qué otra manera podemos quitar nosotros estas partes de los carnes, hígados y pescados, ¿no? Comiendo cuestiones más vegetales. El alga espirulina, la verdad, como suplemento alimenticio, pues ha sido muy, muy bueno, ¿no? Y esa pues no tienes que ir con algún médico, o sea, la verdad es que tú la puedes consumir en la mañana y en la noche, la verdad, o una al día, y la verdad te ayuda bastante, ¿no? Sobre todo estas personas que tienen cuestiones, problemas en la piel, problemas en las uñas, problemas hasta en el cabello, ¿no? Bueno, ustedes ahorita están muy, muy peques, pero la verdad pues sí, más adelante, ¿no? Bueno, ya dijimos que son compuestos nitrogenados, ¿sí? Ya dijimos quiénes son los más ricos en estas fuentes, ¿no? Y luego tenemos, ¿por qué no? Esta parte de los péptidos. Alguien ya hablaba de los péptidos ahorita, o este enlace que nosotros tenemos, o cómo se van uniendo los aminoácidos, ¿no? Entonces nos dice que los péptidos están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico, ¿sí? Entonces, entre ellos se forman de esta manera, se pueden unir a partir de la cuestión de los nitrógenos, de la cuestión de los azufres. Nos dice, el enlace peptídico es la unión entre el grupo carboxílico de un aminoácido y el grupo amino, o sea, el nitrógeno de otro grupo de otro aminoácido, ¿sí? Entonces, entre ellos se van formando haciendo cadenas todavía más largas de este tipo de sustancias o de aminoácidos. Entonces, las proteínas, nos dice, bueno, ya dije que son aminoácidos, ¿sí? Tienen esta parte del grupo carboxílico, véanlo de esta manera. Aquí tenemos nuestro grupo carboxílico, ¿sí? Este es nuestro grupo carboxílico, este es una glicina, por ejemplo, ¿sí?
Y nos dice que, por ejemplo, la alanina tiene un grupo nitrogenado en este lado o amina, ¿sí? Y entre ellos es donde se forma el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, este grupo peptídico con un grupo R, estos son los grupos R con distinto número de carbonos, no nos interesa cuántos grupos hay a un lado, simplemente la unión entre ellos, y aquí tenemos ya el carbón del ácido carboxílico y tenemos el nitrógeno de la alanina, ¿sí? Nos forma lo que es ya un enlace peptídico. Entonces, el grupo de aminas de un aminoácido se une con el grupo carboxílico del aminoácido vecino, perdiendo una molécula de agua. A esto se le llama lo que es el enlace peptídico, formando una gliacilalanina, ¿sí? Entonces, esto va formando cadenas mucho más largas, ¿sí? De aminoácidos o de proteínas diferentes. Entonces, ¿cómo es que podemos ver nosotros esta cuestión de cómo se van uniendo? Entonces, aquí tenemos una glicina con una alanina, formando una gliceralalanina, pero esto pues no termina aquí, chicos, se van uniendo más. Y si se van uniendo más, ¿qué podríamos nosotros detectar con esto? ¿Alguien sabe? O sea, ya tiene esta proteína tiene una secuencia, ¿no? Va a tener una secuencia, una glicina, una alanina. Y posiblemente si se encuentran en el camino, pues se van a ir formando. ¿Qué nos pudiera o cómo podemos ir nosotros hacia dónde queremos ir con esto? Formando estos enlaces peptídicos. ¿O qué es, por ejemplo, las cadenas de ADN? Más rápido. ¿Se acuerdan? Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, exactamente. ¿Y esas bases nitrogenadas le suena a la glicina? ¿No le suena? Y es la secuencia, ¿cierto? Cada uno de nosotros en nuestro ADN tenemos estas secuencias también. A lo mejor ahorita lo estamos viendo desde la manera de alimentos, pero nosotros mismos tenemos estas mismas secuencias de aminoácidos, ¿sí? Y que por eso es que cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Estas bases nitrogenadas que nosotros tenemos como el ADN, ¿sí? Son precisamente estas cadenas de aminoácidos, ¿sí? Y que cada uno de nosotros pues las tiene de diferente manera unidas, ¿sí? Esta proteína pues es diferente en cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros es diferente la estructura o esta unión, este enlace peptídico es diferente para cada uno de esos o nuestra secuencia es diferente. Es por eso que nosotros podemos distinguir, ¿no? Entonces, un aminoácido, bueno, va a tener un grupo amino y un grupo carboxílico, ¿cierto? Entonces, esto que no se nos pierda de vista, entonces, para nosotros, un aminoácido tiene que tener un grupo carboxílico y una amina. R, pues es toda esta cuestión de las cadenas de carbonos que pudiera tener al lado izquierdo, ¿va? Entonces, ya sabemos que el enlace peptídico es a partir precisamente del carboxílico con la amina perdiendo agua o moléculas de agua, ¿sí? Aquí tenemos la pérdida de agua cuando se forma el enlace peptídico. ¿Cómo se clasifican? Bueno, podemos tener oligopéptidos, ¿sí? Que es menores de 10, ¿sí? Dipéptidos, ¿sí? Si son 2 aminoácidos, tripéptidos si son 3, tetapéptidos, ¿sí? Y los polipéptidos que son mayores a 10, ¿sí? Entonces, esta es otra clasificación dependiendo de los enlaces peptídicos que pudieran encontrarse en un aminoácido, ¿sí? Y algo que comentaban ahorita, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pues son las estructuras de las proteínas que nosotros conocemos o que nosotros hemos escuchado, ¿sí? Y que tenemos que, por ejemplo, que la primaria nos habla de la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y nos dice la sustitución de un solo aminoácido altera su función y que cambios en esta estructura origina una proteína
diferente que puede ocasionar enfermedades. Por ejemplo, la anemia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta es una estructura primaria, ¿sí? Es una secuencia simple de los aminoácidos, vean cómo la tenemos y algo que yo les comentaba ahorita. A lo mejor, no sé, vamos a suponer que Denise, pues no empieza con una alanina, empieza con una glicina y ya desde el momento que aquí en vez de glicina tiene alanina, ¿sí? Pues ya su ADN es diferente, ¿sí? A esto se le llama lo que son las secuencias de aminoácidos, ¿va? Entonces, si hay un cambio en la estructura, pues es un cambio completamente de una proteína. Y si no encontramos, por ejemplo, aquí la leucina, por ejemplo, si no la tuviéramos aquí, si hay un cambio aquí, por ejemplo, de ella, pues pudiéramos estar detectando algún tipo de enfermedad más adelante. ¿Sí? Ok. Y luego tenemos la parte secundaria. En la parte secundaria nos dice, configuración espacial de la proteína determinada por la proximidad de los aminoácidos. Algunas poseen forma de hélice alfa y otra, ¿sí? Beta. ¿Sí? Entonces aquí va a depender cómo nosotros vamos a tener esta configuración. Ahorita veíamos algo lineal, ¿cierto? Veíamos algo lineal muy, muy bonito, ¿sí? Esta secuencia lineal no teníamos ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ya un nivel de organización diferente, ¿sí? Ya tenemos una configuración diferente y precisamente está determinada por la proximidad de algunos aminoácidos, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener en esta ocasión, vean, por ejemplo, aquí tenemos esta cuestión de los aminoácidos, tenemos la parte de los carbonos, tenemos, ¿por qué no?, esta aproximación de los nitrógenos aquí cerca de ellos, ¿sí? O este carbono nitrógeno. Entonces, aquí nosotros pudiéramos estar ya dándole rotación a este tipo de aminoácidos. Maestra, ¿y qué tipo de Sí. rotación? Perdón. Ah, creo que aquí está, le iba a preguntar cuál era la alfa y cuál era la beta. Ah, bueno, la alfa, bueno, nos habla de estas cuestiones de las hélices, ¿sí? Y aquí va a depender mucho de los enlaces o qué tanto pudiéramos nosotros estar girando. Por ejemplo, en la primera figura nosotros tenemos el grupo, la cadena de carbonos, tenemos los grupos nitrogenados y ve cómo, por ejemplo, el oxígeno es el que le da el movimiento o le da esta cuestión ¿cómo se dice? De rotación, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos a tener las alfa hélices. Ve aquí cómo el oxígeno está pegado, por ejemplo, en esta parte de hélice a la parte del hidrógeno, ¿sí? El grupo carboxílico es el que te da la rotación en cuestiones de los nitrógenos y que a la vez se vuelve a juntar con un nitrógeno, ¿sí? Dándole la idea o la estructura a esta forma de hélice. ¿Y cómo será la beta, chicos? ¿Alguien tiene idea? No, no sé si mis compañeros. Mm, mm, No. No, mis. maestra. Perdón, chicos, me perdí. ¿Alguien comentó algo? No, mis. No, Dijimos que que. nadie sabe. Aquí en la parte de la alfa o la beta, en cuestiones de las estructuras secundarias, pues va a depender precisamente de estos grupos carboxílicos, ¿sí? Entre los oxígenos y los nitrógenos, ¿sí? Que están más próximos, más bien, ¿no? En esta parte próxima, ¿sí? Y que estos
dependiendo de las energías o dependiendo de la secuencia, de esta secuencia de aminoácidos, es como nosotros podemos ver, o cómo podemos nosotros visualizar si es una alfa o una beta, ¿sí? La más común en una estructura secundaria, pues es la alfa, y es la alfa que conocemos, por ejemplo, en el ADN, ¿sí? En forma de esta hélice, ¿no? La beta, la verdad es que no, ni siquiera la puse por lo mismo, ¿no? Y luego tenemos, ¿por qué no? Hablando de los niveles otra vez de la organización, pues tenemos la terciaria y es esta parte tridimensional, otra vez con los plegamientos entre regiones alfa y beta de los polipéptidos. Y vean, por ejemplo, aquí ya tenemos algo que comentábamos ahorita ¿cómo se dice? En la secundaria, ajá, el grupo amino con el carboxílico, ¿sí? Aquí lo tenemos. Y luego tenemos también, ¿por qué no? Esta estructura terciaria, tenemos aquí un puente sulfuro, ¿sí? Y que a lo mejor acá no alcanzábamos a ver el sulfuro, porque de hecho no se alcanza a ver, pero sabemos que hay algunos aminoácidos que tienen presencia de estos sulfuros. Aquí lo único que alcanzamos a ver en esta imagen de la secundaria, ¿sí? Nosotros alcanzamos a ver este carboxílico, ¿sí? Que está aquí pegado con un nitrógeno, ¿sí? O este nitrógeno, vean cómo lo tenemos formado aquí, este enlace, ¿sí? Y acá pues, lo vemos todavía de mucho mejor, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Carbono, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, y este a su vez, este hidrógeno pegado a su nitrógeno. Entonces, aquí, pero aquí ya nos habla que tenemos la cuestión de los sulfuros, ¿sí? Tenemos esta cuestión del puente disulfuro, tenemos esta cuestión del puente eléctrico o este enlace peptídico, tenemos una interacción hidrofóbica también, porque no sabemos que ahí estamos perdiendo esta cuestión de los OHs, ¿cierto? Y que es aquí donde aparecen los puentes eléctricos, ¿sí? Entonces, toda esta organización que tienen las proteínas, pues va a depender de cómo están interactuando o cómo tenemos nosotros los aminoácidos, la secuencia en cada uno de ellos, ¿sí? Ahorita vamos a ver dónde podemos encontrar este tipo de proteínas, ¿sí? Terciarias, secundarias, ¿sí? Y que nos podamos ver estos enlaces polipeptídicos, porque aquí tenemos 4 enlaces, nos está hablando de 4 enlaces diferentes en una sola proteína, ¿sí? ¿Sí lo habían visto, chicos? Sí, maestra. Ok. Bueno, otra de las cosas que nos habla de esta estructura terciaria o en 3D, nos dice que es la forma que manifiesta en el espacio una proteína, cómo es que la podemos nosotros visualizar. Dice, puede redondeada o compacta, adquiriendo un aspecto globular también, ¿por qué no? ¿Sí? Esta parte no está alargada, simplemente puede tomarla, ahora sí que como nosotros queramos, ¿no? Puede ser fibrosa, puede ser alargada, puede tener la conformación especial de la proteína condicionada a su función biológica. Entonces, toda esta estructura o todos estos enlaces, pues es lo que nos va a decir si es globular, si es compacta, si es redonda, cuál es su función biológica. ¿Por qué? Porque también necesitamos ver cuál es la secuencia que lleva en cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, esta proximidad que tiene de este enlace, híjole, pues esta proximidad nos habla de un enlace o una estructura secundaria también por aquí, ¿no? Aquí tenemos un enlace polipeptídico, ¿sí? Acá tenemos esta cuestión de una estructura secundaria. Entonces, si se fijan, pues es como que más compleja todavía. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de la degradación o de esta parte de la estructura de una proteína, a simple vista, ¿cuál sería más difícil o cuál sería más fácil de descomponer, chicos?
¿Ustedes qué creen? Pues creo que sería más fácil el azúcar, pero me daría más energía la proteína. Nos daría una energía diferente, ¿no? Sí, Una energía diferente porque el azúcar te daría una energía rápida, pero que se te acabaría muy rápido, vaya, ¿no? Se te agotaría bastante rápido también, dependiendo del consumo de azúcar también que hayas tenido, ¿no? Y que también, por ejemplo, muchas de acuérdense que todo es grasa, ¿no? Todo se va a la grasa, todo se va a energía. Las proteínas, por ejemplo, a lo mejor vamos a este tipo de proteínas, eh, a lo mejor vamos a tener más desgaste energético para poder desbaratarlas, ¿sí? Pero también nos da el aporte energético, ¿sí? Que necesitamos, porque de cierta manera lo transformamos otra vez en cuestiones de energía, en cuestiones de ATPs, en cuestiones de mm, ay, ¿cómo se llaman? Pues de carbohidratos de cierta manera, ¿sí? Pero a diferencia de los carbohidratos, este tipo de proteínas, pues no se van a la acumulación tan rápida. Simplemente, ok, como son altamente fibrosas, a diferencia de los carbohidratos, ¿sí? Pues podemos desecharlas, ¿no? A diferencia de los carbohidratos los vamos acumulando. Sí, no es así como que, ay, voy a acumular la proteína para mañana, ¿no? No, la verdad, lo que el cuerpo acumula, pues son carbohidratos, no proteínas. Ok. Y la cuaternaria, esta parte de los niveles, pues nos dice que es la combinación de dos o más proteínas para formar una más compleja. Alguien hablaba ya ahorita de la hemoglobina, ¿sí? Y nos dice que está formada por dos cadenas alfa y dos betas que pueden disociarse. Híjole, pues imagínense, ¿no? Esta parte de la hemoglobina, pues sí está bastante interesante, pero tenemos ahí este, cuatro proteínas diferentes, ¿no? O cuatro proteínas y cómo llegamos a ella, cómo la desbaratamos, chicos. ¿Será fácil? ¿O será fácil formarla? También, ¿por qué no? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es más complicado formarla que, por ejemplo, una primaria. Sí, ¿verdad? Los demás qué piensan. ¿Nada? o sea, es que como Adriano, o sea, que es más difícil formarlas, pero, o sea, también lo veo por este lado, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina, no es que sea una célula como, entre comillas, de un solo uso, ¿no? O sea, que ya circula una vez y ya después se murió. No, la verdad es que tiene un tiempo de vida bastante largo y una función muy pesada en el cuerpo. O sea, no es como también el trabajo que hacen es sencillo. Creo que la inversión ahí de energía que se ocupa para crear una estructura cuaternaria vale la pena, creo. Josué, ¿ibas a comentar algo? Así es. Y podemos darle y tienen otro tipo de funciones, ¿cierto? En el cuerpo también. O sea, sabemos la importancia de la hemoglobina, y tiene mucho más importancia que otro tipo de proteínas que a lo mejor nada más son para tipo nutricional, ¿sí? Y que pueden ir de paso, ¿sí? Pero hay algunas que no van de paso, hay algunas que las necesitamos para la vida diaria, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza mucho ya esta cuestión de las esenciales y no esenciales, también hablando de algún tipo de proteínas. ¿Va? ¿Va o no va? Sí, maestra. Ok. Muy bien, chicos. Chicos, les voy a dejar hasta aquí.
el día de hoy, ¿les parece? Sí, maestra. Claro que seguimos hablando todavía de proteínas. La verdad es que está bastante interesante. Aparte de las funciones, pues sabemos ahorita cómo nos quedamos viendo ahorita, esta cuestión de, pues del valor biológico, ¿no? En realidad de las proteínas. Y déjenme ver si encuentro algún videíto que nos hable también de estas cuestiones de las cuestiones de las estructuras primarias y secundarias para ver si nos quedó un poquito más claro. ¿Les parece? Y lo vemos el día viernes. ¿Sí? Sí, está bien, Sí, maestra. maestra. Maestra, Muy bien, chicos, pues si están de Mis- acuerdo, nos vemos el día viernes. Que tengan bonita semana y buen provecho. Gracias, maestra. hasta luego, Igualmente. gracias. Buen día. Muchas Buen gracias, día, maestra. chicos.